Bien, estamos estudiando nosotros el libro de la carta, mejor dicho, a la iglesia de Tesalonicenses, ¿no? De Tesalónica, y ahí tenemos nosotros el versículo que nos corresponde, pero antes, recuerda usted que me había quedado la última vez que enseñamos, el versículo número 12, ¿ya? Que se me había quedado unos versículos, ya, unos versículos ahí en relación a eso, ¿ya? Pendiente, y que lo tenemos acá, ¿no es cierto? Ya, pero no importa, ¿ya? Se me había quedado pendiente, pero vamos a empezar con el versículo 13 nomás, ya el versículo 13. Pensé que tenía la hoja acá, no en el computador, pero vamos a empezar con el versículo 13. Ya el versículo ahí, si usted me acompaña en la Biblia, 1 de Tesalonicenses, capítulo número 2, ahí en su Biblia, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, y el versículo número 12 decía algo de lo siguiente: y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Recuerda usted que estudiamos cómo es ser digno hijo de Dios y cómo debe andar, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros según el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas para su reino, ¿ya? Cómo se debe andar, cómo se debe conducir, y ese en sí fue el contexto que nosotros estuvimos viendo. Y ahora pasamos al versículo número 13 acá, ya en la escritura, en donde quiero que todos juntos lo podamos leer, ¿ya? ¿Lo tiene ahí? ¿Sí? Y si no está en la pantalla también, ahí el versículo 1, 2, 3. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Ahí tenemos a Pablo, ¿no? A Pablo hablando a la iglesia de Dios, y diciéndole, ¿no es cierto?, en la primera parte, en donde dice allí: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a ¿quién? A Dios. Y ahí Pablo, ¿no es cierto?, daba gracias a Dios, dice, constantemente, ¿ya? Porque por sus hijos espirituales. Recordemos que Pablo tuvo muchos hijos espirituales. Él fundó muchas iglesias, y en cada una de esas iglesias que él fundó, él dejó también a pastores para que puedan guiar, ¿no es cierto?, a esas iglesias, y él mismo le llevó el evangelio y predicó a muchos la palabra de Dios, y a eso se refiere, ¿no? Y también se refiere acá a la iglesia de Tesalónica como hijos espirituales. Por eso dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Gracias. Damos gracias a Dios, ¿no es cierto?, constantemente agradecida por sus hijos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, si vamos a Filipenses, ahí en su Biblia, está Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 1 y versículo 3, Pablo se expresa de esta manera. Nuevamente dice aquí, miren: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo ¿de quién? De vosotros. Ahí todos sus hijos espirituales, y esa es la actitud que constantemente Pablo tenía, y también la tenía por la iglesia de Tesalónica, y por eso aquí les transmite, ¿no es cierto?, de esta forma. Si vamos al libro de Filemón, casi al final de la Biblia, Filemón, capítulo, tiene un solo capítulo, ¿no? ¿Ya? El versículo número 4. ¿Lo tiene? Filemón 4. Después de Tito, dice, miren: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones.
se dirigía ahí más específicamente, ¿no?, a Filemón. ¿Por qué? Porque Pablo, en cada lugar que él fundó una iglesia, dejó a un siervo de Dios, dejó a un pastor para que guiara a la iglesia, y Pablo siempre en sus oraciones les tenía presente. Y no solamente a ellos, sino también a todo el rebaño que estaba debajo de ellos, ¿no?, y que estaba siendo guiado. Uno de ellos era Tesalónica, por eso Pablo aquí les dice, ¿no?, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Y de qué motivo? ¿Por qué motivo? Dice, de que cuando recibiste, ahí está, ¿no?, la palabra de Dios que oísteis de nosotros. ¿Por qué daba gracias? Porque ellos habían recibido la palabra de Dios de parte de ellos, ¿ya? Pablo fervientemente creía que la enseñanza que él entregaba era directamente de parte de Dios. No era una enseñanza humana, no era una enseñanza que él la había inventado o que él la había creado para manejar a las personas. No, él tenía claro que lo que él estaba enseñando era la palabra de Dios. Por eso dice, de cuando recibiste, no las palabras mías, dice Pablo, sino que la palabra de Dios que oísteis. ¿De quién? De nosotros, que se las enseñamos, se las transmitimos, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos pudiesen crecer espiritualmente. Entonces Pablo primero daba gracias siempre por todos sus hijos espirituales, y también les muestra que todo lo que él les habló y todo lo que les enseñó fue siempre la palabra de Dios. No fue la palabra ni el consejo de él personal como Pablo, sino todo el consejo de la palabra de Dios. Después otra frase más que usa ahí, dice, miren, ahí, la recibisteis no como palabra de quién, de hombre, porque perfectamente los tesalónicos, ¿no es cierto?, pueden decir, no, si Pablo está hablando por su propia cuenta. E incluso hoy día, ¿no?, muchas personas que tal vez asisten a la iglesia, a esta o a todas las muchas que hay, pueden decir, no, hoy día el predicador habló de lo que él creía y pensaba, en vez de decir, no, la persona que estaba delante, que el Señor predicó, habló la palabra de Dios. Y ese es el sentir, ¿no? Y ese es el sentir que tenía ahí Pablo, de siempre entregar el consejo de qué, de la palabra de Dios, lo que está aquí en la Escritura. Y eso es lo que nosotros debemos valorar, ¿no? Que tenemos la palabra de Dios y que se nos enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos crecer y madurar espiritualmente, ¿ya? La cual recibiste, y dice de nosotros, la recibiste no como palabras de hombre. La Escritura es inspirada por Dios, querido hermano, y no por hombres, no por humanos. A veces hay gente, ¿no?, que se pone a discutir, no, si yo no creo a la Biblia, porque la Biblia la escribieron los hombres. Es verdad que sí la escribieron hombres, aproximadamente 40 hombres, ¿no?, que fueron, pero inspirados por Dios. El Espíritu Santo les guió a escribir lo que Dios quería que ellos escribieran. Entonces, lo que usted tiene en sus manos, lo que yo tengo en mis manos, es palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos siempre escuchar, estudiar, leer, para poder crecer en el Señor. Por eso Pablo les dice, ¿no es cierto?, la recibiste no como palabra de hombre. Ustedes sabían que yo les estaba enseñando, les decía Pablo, palabra de Dios y no mi palabra como hombre. Si nosotros vamos a Gálatas, miren, al libro de Gálatas, está Gálatas, Efesios, por ahí, capítulo 1. Versículo 11 y 12, dice que también Pablo le escribe, ¿no?, a la iglesia de Galacia, y le dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo lo tenía claro, y los hermanos que le escuchaban allí también lo tenían claro. Sabían que Pablo les enseñaba la palabra de Dios, no palabra de él como hombre, ¿no? Dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, esta Biblia que usted tiene en sus manos, la que yo tengo acá en mis manos, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y ella es la que nos da a nosotros el crecimiento espiritual, nos da la sanidad espiritual, nos da las directrices para cómo manejar nuestras vidas, para cómo nosotros guiarnos en esta vida, ¿no es cierto? Y qué consejos debemos tomar cuando estamos en una u en otra situación. Entonces los hermanos de Tesalónica lo tenían claro. Ellos sabían que lo que Pablo les enseñaba era directamente de Dios y venía de Dios. Por eso la otra frase dice aquí, miren, sino según en verdad la palabra de Dios. Y eso es, hermanos, procure siempre usted, procuremos todos nosotros siempre poder escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. No palabras de hombre, ¿no? Porque yo como hombre, usted como hombre, muchas veces nos equivocamos y cometemos errores, pero la palabra de Dios jamás se va a equivocar, jamás va a cometer errores. Y el consejo y la dirección para nuestra vida está aquí siempre en la Escritura, en la palabra de Dios. Y es lo que Pablo le enseñaba, ¿no?, a cada una de las iglesias, que ellos pudieran estar atentos a la voz de Dios y no a la voz de quién, de los hombres. Ya todo lo que tenemos en nuestras manos, como ya les decía, es fidedigno, es palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y versículo 15. ¿Está ahí? Mire, dice: también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí está escribiendo otro discípulo del Señor, ¿no? En este caso Pedro, ¿no? Está hablando acá Pablo, y miren lo que él dice, 16: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué cosa? Fábulas artificiosas, o sea, no cosas que inventó, que dijo, no son así, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí Pedro no está escribiendo en primera persona porque él estuvo presente y vio esos hechos que estaban pasando allí. Y dice el versículo 18, miren: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Qué bello tiene que haber sido eso, ¿no? Ahí estando los discípulos y estando ellos y viendo la majestad y la gloria del Señor mismo. Y cuando el Padre ahí le habla, ¿no? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco porque ha cumplido ¿qué cosa? Mi voluntad, a lo que yo le he mandado. Y por eso aquí Pedro escribe, ¿no? Versículo 19, para que nosotros podamos entender y saber que esa Biblia que usted tiene en sus manos, que esta Biblia que yo tengo en mis manos, es palabra de Dios y no es palabra de hombre, como Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica. Tenemos, versículo 19, también la palabra profética más que segura, hermano querido. Toda la historia del ser humano, de la humanidad, tanto pasada, presente y futuro, la tenemos en nuestras manos, que es la Biblia. Todo lo que ha pasado en la humanidad está aquí escrito en la Biblia. Todo lo que va a venir está escrito aquí en la Biblia. Y es palabra de Dios
y Dios lo ha querido dejar registrado para que nosotros lo sepamos. Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué cosa? Atentos. Y cuando dice atentos quiere decir que podamos saber lo que ella dice. Y la única forma de saber lo que ella nos dice es que la podamos leer, es que la podamos estudiar. No hay otra forma. Y que la podamos escuchar, ¿no? Dice, estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y hermano querido, el mundo cada vez va más en la oscuridad. Y lo único que puede alumbrar a las vidas de las personas es la palabra de Dios, no hay otra cosa. Es ella la que alumbró mi vida y la que alumbró tu vida también, cuando llegamos a Cristo. No hay otra cosa. Dice, miren, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo, que podamos entender, ¿no? Nos dice aquí Pedro, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso, hermanos queridos, Dios ha dejado su palabra para que todas las personas podamos leerla y podamos estudiarlas. No es de interpretación privada. Tristemente, en la época oscura que se le llama de la iglesia, los curas nunca tal vez leyeron estos versículos. Y ellos, en vez de entregar la palabra de Dios a las personas, se las quitaban. Y tenían sus misas y todos sus cultos en latín, para que la gente no entendiera. Pero Dios jamás quiso eso. Lo que Dios siempre ha querido es que todas las personas puedan conocer la Escritura y puedan entenderla, porque no es de interpretación privada para algunos, es para todos los hombres. ¿Para qué? Para que le conozcamos y podamos llevar y hacer nuestra vida conforme a ella y no conforme a lo que yo quiero. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad de cosa humana. ¿Nos damos cuenta? Por eso la escritura que usted tiene, la que yo tengo, es palabra de Dios. Y no hay ninguna equivocación en ella. Y no hay ningún error en ella. Es real, es veraz, es única. Porque no es de interpretación. O sea, no vino por voluntad humana. Que luego estos hombres dijeron, ya pongámonos de acuerdo, acá tú, ya, y escribamos algo para que los hombres crean. No fue así. Dios lo hizo posible. Si no, dice que los santos hombres de Dios hablaron, miren, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que está registrado aquí en la Escritura y en su Biblia es palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Dios guió a estos 40 hombres aproximadamente a escribir cada uno de los libros que tenemos, que suman un total de 66, ¿no? Y habían hombres de todo tipo, reyes, campesinos, médicos, profesores, pescadores, etc., con diferentes culturas, en diferentes épocas, y todos ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Por eso, la Biblia que tenemos no tiene contradicción alguna. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 100% fidedigna y no se contradice una con otra. ¿Quién pudo hacer eso? Dios. Si nosotros podemos hoy día, en el siglo XXI, y con toda la tecnología que tenemos, a 40 hombres para que escriban sobre un tema específico y después juntamos eso, le aseguro que va a haber contradicción entre uno y otro. Tal vez algunas similitudes en algunas cosas, pero se van a contradecir en algunas otras. Pero la palabra de Dios jamás ha sido ni es
de esa forma. Es 100% fidedigna. Por eso Pablo no le escribe, sino según en verdad la palabra de Dios. Y les dice allí, ¿no? La cual actúa en vosotros los creyentes. Y esa es una prueba más que real para nuestras vidas. Si esto que tenemos en nuestras manos no viniera de Dios, no haría los cambios que ha hecho en mí, los que ha hecho en usted. Yo no he cambiado porque yo quise cambiar, es porque la palabra de Dios me ha cambiado a mí. Y eso es más que convincente para nosotros para entender que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada, dice, doble filo que penetra hasta lo más profundo y llega hasta el tuétano, o sea, traspasa los huesos, ¿no? Y hasta el tuétano está allí. Y eso lo hace que Dios, lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios trabaja en nosotros y quiere trabajar en nosotros. Miren, vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Y versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esta palabra, hermanos queridos, es de Dios y que Dios ha querido que se implante en nuestras vidas y que ella vaya cambiando mi vida y vaya cambiando y conduciendo mi forma de vivir, de pensar y de actuar, porque ella es la que transforma vida. No es la palabra del médico, no es la palabra del psicólogo, no es la palabra del fulano, ni del pastor, ni del cielo. No, lo que transforma nuestras vidas es la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Y por eso Pablo le escribe, ¿no?, a la iglesia de Tesalónica y les dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa en ustedes y actúa en mí. Y actuaba en ese tiempo cuando Pablo le escribió a Tesalónica y actúa hoy en día en el siglo XXI, hablándonos la palabra del Señor también a quién, a nosotros. Segunda Timoteo, miren, capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y que lo estamos viviendo, ¿no? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. ¿Y qué dice? A estos evita. Una larga lista, ¿no?, con diferentes características de hombres que están hoy en día. Y hombres que engañan a la gente y enseñan su propia palabra a la gente y tienen tristemente miles de seguidores. Hombres que no se aferran a la palabra de Dios y no enseñan la palabra de Dios, enseñan su propia palabra. A estos dice qué cosa, evita. No los oigas, no los escuches, evítalo. Porque tienen toda esa larga lista de características que menciona allí, ¿no? Porque se han apartado de la verdad, se han apartado de la palabra de Dios, del consejo de Dios, y dan su propio consejo. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿A cuántos hoy día se escucha de la noticia, no? Un pastor, hace poco, esta semana creo,
que me dijo mi esposa, de nuevo, el profeta Peñalolén se casó de nuevo. Y que está aquí, el vecino nuestro, ¿no? Peñalolén. No sé cuántas mujeres tenía antes, pero ahora el Perla se volvió a casar. Y todas esas mujeres que tiene y todos los seguidores que tienen, ¿por qué le siguen? Porque ignoran la palabra de Dios. Y creen a un hombre, no le creen a Dios en la Escritura, se han alejado. ¿Ya? Y es como estos hombres que llegan a esa mujercilla y la arrastran, ¿no? Y le siguen. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Claro, ¿por qué? Porque no van a la Escritura, creen a lo que se les dice, no analizan lo que se dice. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstas resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, corruptos y reprobados. ¿Ya? Dice el 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y aquí dice, miren, a nosotros, y el consejo que da Pablo a Timoteo, ¿no? También, y que nos da a nosotros, dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál doctrina? La palabra de Dios, la Escritura. Y por eso Pablo le dice a la iglesia tesalónica también, porque ustedes escuchan la voz de Dios, no escuchan mi voz, escuchan la de Dios. Y Pablo acá a Timoteo le dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todo me ha librado ¿quién? El Señor. 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué cosa? Persecución. Hermanos queridos, ser cristiano no es fácil. Y tal vez no tenemos una persecución severa como en nuestros países, ¿no? Pero sí hay persecución a veces de nuestra propia familia. ¿No? Y nos dicen, el canuto acá, ¿no? Canutear de nuevo, y prefiere los canutos antes de preferir a nosotros y un número de cosas. Dice el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Hermanos queridos, los engañadores estaban en el tiempo de Pablo, están en nuestro tiempo y van a seguir. Y van a ir de mal en mal. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Escritura para saber qué nos enseña y qué nos está enseñando es realmente verdadero o es palabra de hombre. Dice, engañando y siendo qué cosa engañado. Ellos engañan, ¿no? Y ellos mismos están siendo engañados, obviamente, por Satanás. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y este es el consejo, ¿no? Persiste en lo que has aprendido. No prestes oídos a fábulas, a todo ese tipo de cosas. Dice 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y gracias a Dios que hay una abuela y una mamá, ¿no? Que le enseñaron la palabra de Dios a Timoteo. Por eso es tan importante. A veces las mujeres piensan que dentro de la obra de Dios no son importantes, pero son importantísimas. Y aquí vemos el ejemplo, ¿no? De una abuela y de una mamá que instruyeron allí a Timoteo y le enseñaron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había un papá que no era creyente. El papá de Timoteo era griego. Y el papá de Timoteo se preocupó de enseñarle a Timoteo toda la parte de cultura del cuerpo. Los griegos eran así, ¿no? Que hace ejercicio, que abdominales, que saca las calugas, ejercicio, etc. Se preocupó de lo físico, pero su madre se preocupó de lo espiritual. Y por eso Pablo acá le recuerda, ¿no? Y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué la palabra tiene que hacer todo eso en nuestra vida? El 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ese es el sentido, hermanos queridos. Eso es lo que la palabra del Señor hace y produce en mi vida y en su vida. Cuando nos sumergimos en ella, cuando la estudiamos, cuando la leemos, cuando invertimos tiempo en ella, para que sea parte de mi vida. Y no escuchar la voz del hombre, ¿no? Sino escuchar la voz de Dios. Y toda la palabra, todo lo que tiene en sus manos, palabra de Dios. Por eso Dios nos invita a que la leamos, a que la estudiemos. ¿Para qué? Para que no seamos, ¿no es cierto?, guiados por hombres corruptos, por hombres que quieren sacar un provecho propio para su beneficio, ¿no es cierto?, y engañar y no enseñar la sana doctrina. La responsabilidad de quién es, de cada uno, en lo personal, de saber qué dice la Escritura. Por eso Pablo, hoy con esto finalizamos, dice el 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Y hoy en día la palabra de Dios quiere seguir actuando en nosotros los creyentes. Y la única forma para que ella actúe es que yo la aplique, que yo la haga parte de mí y que todo lo que yo haga le consulte a ella para que Dios me hable y me diga qué tengo que hacer. Oramos y damos gracias a Dios. Dios amado, ante usted vamos y le damos las gracias. Infinitas gracias, Señor, por permitirnos en primer lugar ser sus hijos. Gracias, Padre, porque podemos tener su palabra morando aquí junto a nosotros, tangible, y podemos leerla cuando queramos y tenerla, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Padre, gracias te damos por el consejo de tu siervo Pablo, porque le enseñó no solo a Tesalónica, sino que a muchas iglesias tu palabra, y ella ahora la tenemos acá en nuestras manos, y aún ahora, en este siglo, nos sigue enseñando a nosotros para que podamos crecer y alimentarnos espiritualmente de ella. Bendice, Señor, a cada una de nuestras vidas y que podamos nosotros, Señor, deleitarnos siempre en tu palabra, que es real y es verdadera. Y ella nos va a alejar de los falsos, de los hombres, Señor, engañadores que quieren perjudicar las vidas de las personas. Padre, gracias te damos porque tú nos amas, porque tú nos cuidas y siempre nos hablas por medio de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.